Hola amigos, continuamos con el estudio del mensaje de Mateo. Nos toca ahora ocuparnos del capítulo 2. Vamos a centrarnos en la visita y adoración de los magos de Oriente al niño Jesús. Leamos el Evangelio. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra de Dios. Bien, es una narración tantas veces leída u oída por nosotros, por lo menos el día en que celebramos la Epifanía del Señor. Es más, en Navidad armamos nuestro nacimiento y colocamos, además de las imágenes de Jesús, María y José, las imágenes de los magos de Oriente. Ahora se nos presenta la oportunidad en este curso de profundizar un poco en el sentido e importancia de este acontecimiento histórico. Empecemos. Ordinariamente escuchamos que así como Jesús fue presentado a José como el Salvador de Israel, aquí más bien Jesús es presentado a los magos de Oriente como el Rey Salvador del mundo. El ángel de Yahvé le reveló a José que Jesús es el Salvador de Israel. La estrella le revela a los magos de Oriente que Jesús es el Rey Salvador de todos los pueblos. Así, vemos que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo son complementarios, pues presentan a Jesús como el Salvador de todos los hombres, judíos y gentiles. ¿Recuerdan en el primer capítulo a las mujeres paganas en la genealogía de Jesús? En este capítulo, con los paganos magos de Oriente, adorando al niño, ya no hay lugar a dudas. El Hijo de Dios vino al mundo para salvar a todos los hombres. Y bueno, hasta aquí lo que siempre hemos escuchado, y ya podemos dar por concluida la explicación de la visita y adoración de los magos de Oriente a Jesús en Belén de Judá. Pero sería provechoso hablar un poquito más, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo. Hemos dicho que Jesús es presentado a judíos y a gentiles como Salvador, pero pongamos atención a los magos de Oriente. Ellos buscan a un rey.
al Rey de los judíos que ha nacido y cuya estrella han visto en el oriente. Y surge entonces la pregunta: Jesús, hijo de David e hijo de Dios, el Salvador de judíos y gentiles, ¿nació para ser rey, como temía Herodes? Los paganos, magos de Oriente, repito, hicieron un largo viaje para adorar al niño Jesús, a quien tenían como el Rey de los judíos que ha nacido. Ahora, ¿los judíos esperaban a un rey? Pues la pregunta se responde de manera sencilla y directa. La respuesta es sí. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas, reunidos y preguntados por Herodes, indicaron el lugar donde había de nacer el Mesías rey, según la profecía de Miqueas. El profeta habla de un jefe que apacentará al pueblo de Israel. Apacentar es propio del pastor, y en ese tiempo se acostumbraba llamar pastor a los gobernantes o reyes. Los judíos, pues, esperaban la venida del Mesías rey. Debemos recordar que esperaban a un descendiente de David que se sentaría en su trono y cuyo reino no tendría fin. Se esperaba, pues, al Mesías, al ungido de Yahvé. Mesías significa ungido, Cristo también significa ungido. El Mesías rey, pues, es aquel ungido de Yahvé, ungido por el Espíritu de Yahvé para reinar sobre su pueblo santo. Todos los reyes fueron ungidos por Yahvé: Saúl, David, Salomón y los demás reyes de Israel, en una ceremonia donde se derramaba sobre sus cabezas aceite, simbolizando que el Espíritu de Yahvé descendía sobre el rey para que éste gobernara en representación y con el Espíritu de Yahvé. Jesús, hijo, descendiente de David, es el ungido de Yahvé cuyo reino no tendrá fin. Jesús es, pues, el ungido, el Mesías rey que esperaba Israel. El mismo Jesús lo dirá en la sinagoga al proclamar la lectura del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y concluye diciendo: hoy se cumple en mí esta profecía. Es más, los apóstoles lo reconocen como el Mesías rey. Por eso le preguntaron en una ocasión: ¿es ahora cuando vas a instaurar el reino de Dios? Y en su entrada a la ciudad de Jerusalén, sobre un asno, es aclamado Jesucristo nuestro Señor como rey. Y el mismo Jesús dice de sí mismo ser rey cuando es preguntado por Pilato. El Señor responde: tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Finalmente Pilato hace colocar una inscripción en la cruz: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los judíos, pues, esperaban un rey que salvaría a Israel. ¿Y qué decir de los paganos magos de Oriente? Pues los pueblos paganos esperaban el nacimiento de un rey que reinaría sobre todos los pueblos, un rey universal, tal como lo daban a conocer los divinos oráculos que se encuentran en los libros sagrados de Israel y que se habían esparcido por el mundo de entonces. Baste como ejemplo citar a Isaías 60, versículo 1 y siguientes, donde vemos una alabanza a Jerusalén, la ciudad santa. Arriba, resplandece que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos. Mas sobre ti amanece Yahvé, y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu alborada.
Alza los ojos en torno y mira. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, y sus hijas son llevadas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, se estremecerá y se ensanchará tu corazón, porque vendrán a ti los tesoros del mar, la riqueza de las naciones vendrán a ti. Un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Todos ellos de Sabá vienen llevando oro e incienso y pregonando alabanzas a Yahvé. Hijos de extranjeros construirán tus muros y sus reyes se pondrán a tu servicio. Lo dicho explica por qué los magos de Oriente hicieron ese largo camino para adorar un rey extranjero, por el conocimiento de que el rey universal nacería en Judá. Y bueno, todavía hay más que decir, pero prefiero dejarlo ahí para que se asimile lo dicho, que lo digo ahora como resumen. Mateo, al narrarnos el episodio de la adoración de los magos de Oriente, quiere enseñar dos cosas a los judíos convertidos al cristianismo y también a nosotros. Que la salvación de Jesús es para todos los hombres, judíos y paganos, salvación universal, y que Jesús es el Mesías Rey esperado por los judíos y reconocido por los paganos como Rey universal. Y una cosa más, ¿recuerdan cómo comienza y cómo termina el año litúrgico? Comienza con el Adviento, tiempo de preparación para recibir y celebrar al Rey de Israel, heredero del trono de David, y termina con la celebración de Jesucristo, Rey del universo. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.